¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Enrique Chávez. Bienvenidos a una nueva semana informativa en Cara a Cara. Remarcar lo que mi colega y amigo Lucho Trizano acaba de destacar en su intervención en el noticiero. Volvemos a nuestros horarios habituales Cara a Cara de 9 a 10 y en pared con toda la información deportiva de 10 a 11. Bueno, evidentemente comenzamos la semana con una nueva crisis ministerial. Hay incertidumbre con respecto a quién reemplazará a Mirta Vázquez al frente de la presidencia del Consejo de Ministros y cuántos cambios adicionales se harían. Hay leído algunas declaraciones, digamos, bastante moderadas, ¿no?, de un congresista como Jorge Montoya, del lado más derecho, diciendo que se esperan los cambios, ¿no?, que el gabinete no daba para más, es decir, como esperando algún tipo de repente de acento distinto, ¿no?, en lo que sería un nuevo gabinete. Y por supuesto hemos leído los tweets de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, del ex presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, remarcándole al presidente Castillo que tiene el apoyo de su partido y lo que necesita es un general de guerra, ¿no?, para estos tiempos. Así que hay evidentemente, como repito, incertidumbre sobre cuál será el acento de este nuevo gabinete como tal y, repito, cuántos serían los ministros que salen. Delicada situación política que vamos a conversar rápidamente con la congresista de Perú Libre. Para empezar, Silvana Robles, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches al público televidente. ¿Qué espera Perú Libre de lo que sería la conformación del nuevo gabinete? Lo que esperamos en realidad es evitar situaciones de desconcierto en la ciudadanía. Lo que no puede hacerse es convertir un terreno fértil para que los adversarios políticos agiten la consigna de la vacancia. Esto lo tenemos claro, dado que 3 gabinetes en 6 meses de gobierno es en realidad un indicador de desaciertos del presidente y muchas veces lo he mencionado. Es necesario ser críticos y autocríticos. Considero que las tomas de las decisiones que ha tenido el presidente muchas veces no han sido oportunas, tampoco adecuadas en cuanto a la conformación de su equipo de gobierno. Ahora, lo que ha ocurrido, bueno, ha sido una crisis desencadenada, ¿no?, o precipitada, mejor dicho, la salida de Mirta Vázquez por la situación en el Ministerio del Interior, y el exministro o el ministro saliente, Avelino Guillén, ha hecho acusaciones bastante serias, ¿no?, de lo que sería este conflicto al interior. Pero cuando usted nos dice los desaciertos en la conformación, me imagino que estamos incluyendo a estos ministros, prontos a ser exministros, la señora Vázquez quizás, el señor Guillén, etcétera. Pero desde el Partido Perú Libre, ¿qué opinan de lo que fue la gestión breve también de Guido Bellido, que hoy ha señalado, no sé si él mismo es el que se está lanzando, pero dice que necesita un primer ministro o primera ministra que venga del Partido Perú Libre? La gestión del señor Bellido fue bastante controversial. ¿Cómo la evalúan desde esta perspectiva y si esperarían que quien encabece el gabinete sea del partido? Bueno, en realidad, en aras de que el presidente Castillo vaya a cumplir los ejes programáticos que se tuvo al momento de pedir al electorado su voto, nosotros como partido político hemos considerado necesario que tengamos un premier de la línea perulibrista, pero como siempre lo he mencionado también, el partido puede proponer, pero quien tiene la decisión final es el presidente de la República dentro de sus prerrogativas. Si bien, Enrique, la conformación de este nuevo gabinete debe hacerse en realidad sobre la base de cuadros técnicos y políticos que muy bien el presidente Castillo puede tomar como sugerencia de distintas fuerzas políticas que jamás nos hemos opuesto, en realidad como partido, que en realidad lo que debería de hacerse es apoyar la gobernabilidad del país. Sería contraproducente que estos acuerdos políticos se hagan sobre la base de cuotas de poder o las famosas repartijas, como lo han llamado. Nosotros siempre hemos sido férreos
defensores de poder materializar en cierta forma lo que Perú Libre pregonó en su momento y nos hemos mantenido en esa posición. El hecho de que el ex premier Bellido pues se haya manifestado al respecto, nosotros en su momento le hemos dado el voto de confianza y es algo que no lo hicimos con el gabinete Vázquez, puesto que no correspondía como partido político en su momento darle el voto de confianza y hoy es una gran muestra de ello. Pero Bellido se ha referido al sabotaje caviar. ¿Usted comparte dentro del partido esta idea? Porque si hay un sabotaje caviar, lo que habría que hacer es romperlo, ¿no? Y probablemente recurrir a otras tiendas o a otros acentos para el gabinete. Bueno, yo creo que cuando se va un gabinete o se va un ministro, lo que menos puede hacer es ser desagradecido con el partido político o el presidente, en este caso, que lo llevó al cargo, ¿no? Yo creo que en aras de dar la talla a una investidura de ser un ministro o una premier, pues yo considero que debieron en su momento conversar con el presidente Castillo y en ese caso también hay que ser críticos con el presidente Castillo, ¿no? Él no ha demostrado ser un presidente que demuestre un Estado fuerte con capacidad en realidad de mando, y esto es algo, un mea culpa que tiene que hacerlo el presidente. Bien, rapidito para terminar, un premier de la línea perulibrista, como señala usted, ¿no implicaría enfrentarse a esos sectores que también usted ha mencionado, que estarían buscando la vacancia del presidente Castillo? ¿No sería precipitar ese conflicto? Yo creo que lo que sí implicaría es que se vaya a cumplir los ejes programáticos que se prometieron en época electoral. Bien. Gracias, Silvana Robles, congresista de Perú Libre, por acompañarnos esta noche, comenzando este programa, y vamos de inmediato a darle el saludo correspondiente a Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué espera a su bancada en todo caso, o a nivel personal, usted como parlamentario, de quien ocupe la presidencia del Consejo de Ministros? Hay, como he repetido, bastante incertidumbre con cuál sería la línea. Hemos escuchado declaraciones de congresistas más a la derecha, por decirlo de alguna manera, que han celebrado la salida en realidad de Vázquez como pretendiendo o esperando que el gabinete dé un giro, ¿no? Y acabamos de escuchar la posición de Perú Libre y de lo que hemos visto en los tuits del señor Cerrón, del señor Bellido, que por cierto está en Palacio, según tenemos entendido, está Waldemar Cerrón también. ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo o nueva presidenta del Consejo de Ministros? Yo quería empezar más bien, Enrique, de alguna manera aclarando que la bancada de Acción Popular no tiene el mínimo interés en realidad de participar en un gabinete ministerial. Tampoco tenemos nosotros la intención de plantear alguna propuesta de jefe de gabinete, de premier. Sin embargo, lo que sí queremos es que quien asuma este cargo, quien asuma la representación del gabinete ministerial, sea una persona que pueda lograr consensos, lo que no ha logrado ni Bellido ni Mirta Vázquez en su momento, puesto que Bellido ha tenido una posición muy radical y confrontacional, y Mirta Vázquez ha tenido una posición muy sectaria, muy ensimismado en sus ejes programáticos caviares, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Mirta Vázquez pertenece pues al sector, o en todo caso está más en consonancia con el sector de Juntos por el Perú, Nuevo Perú, Verónica Mendoza, y ellos no tienen precisamente una apertura al diálogo, ¿no? Sino más bien ellos tratan de imponer su idea en base a cuestiones distintas del consenso, ¿no? Bien, entonces usted me dice, no podría ser de la línea perulibrista y no podría ser de la línea, utilizando su término, caviar. ¿Cuál debería ser la línea de este presidente o presidenta del Consejo de Ministros, entonces? Yo creo que tiene que ser un técnico, o una técnica en todo caso, que sea independiente de cualquier posición partidaria, que sea una persona
tipo, bueno, no lo tenemos ya, lamentablemente ya se nos fue, tipo Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Solo tomando como referencia, ¿no? Una persona que haya mostrado una posición principista y estadista, independientemente de qué línea política siga o pueda seguir, ¿no? Entonces, es un poco Ahora, pero difícil, ahí la pregunta, congresista, discúlpeme, la repregunta es, ¿quién con ese perfil cree usted que podría, entre comillas, atracar el cargo en estas circunstancias? Como le iba diciendo, en realidad es difícil. El presidente la tiene muy difícil. La tiene muy difícil por dos motivos. Porque encontrar a una persona que sea estadista y principista dentro del espectro político nacional es un poco complicado. En segundo lugar, los sectores que le rodean, los grupos de poder político que le rodean al presidente, van a querer hacer, obviamente, lo que nos dijo la entrevistada, la colega que la entrevistaste recientemente, no van a querer imponer su posición y poner pues a sus ministros. A ellos no les interesa, en realidad, y te lo digo claramente, no les interesa marcar una idea programática de lo que tiene que ser un gobierno nacional. A ellos lo que les interesa simplemente es cumplir con sus objetivos particulares sectarios. Y esa es la mayor dificultad que tiene el presidente, porque por un lado están los serranistas, que se creen dueños del gobierno, porque en fin, la marca es la que le puso a Castillo en la campaña, y por otro lado están los caviares que, bueno, han hecho un buen negocio, ¿no?, apoyándole al presidente, y son parte de la gestión ministerial hasta ahora, ¿no? Y finalmente también está el sector de los chotanos, ¿no?, aquellos que son muy amigos, muy íntimos del presidente, pero que finalmente no tienen tampoco la decisión plena sobre la gestión, ¿no? Ahora, congresista, para terminar, ¿se está moviendo, se está cargando el ambiente en el Congreso sobre la posibilidad que ha aludido la congresista Silvana Robles de Perú Libre sobre una figura de vacancia? Mañana se va a discutir en la Comisión de Constitución la modificación del 117, que es un debate complejo, pero que en resumidas cuentas simplificaría la posibilidad de sancionar al presidente durante su mandato. ¿Cree usted que esa corriente gana adeptos en el Parlamento? Bueno, lo que no podemos negar es que en el Parlamento existe pues el sector de la izquierda radical y también de la derecha radical. También existe un sector de personas que no se lo van a perdonar a Castillo haber ganado una elección. Y es un sector que se ve desplazado de la cosa pública, ¿no?, por decirlo de una manera. Entonces ellos obviamente van a buscar en cualquier momento cualquier justificación para la vacancia. Sin embargo, son conscientes que no tienen los votos suficientes, porque a Dios gracias hay partidos como Acción Popular y hasta el mismo Alianza para el Progreso también, por cierto, ¿no?, que de alguna manera le ponemos el contrapeso al asunto, ¿no?, porque ni los radicales de izquierda ni los radicales de derecha suman votos suficientes para poder pensar ellos en imponer una agenda, ¿no? A menos que se llegue a figuras como la de los 66 votos, que es lo que se está discutiendo con este tema de la modificación del 117. Pero bueno, iremos por supuesto viendo el desarrollo de esta situación compleja, como repito. Gracias, congresista Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a darle un nuevo acercamiento a esta crisis que en realidad ha sido generada alrededor del tema del Ministerio del Interior, por más tensiones que se hayan venido sumando o cocinando entre la ministra Vázquez y el presidente de la República. Pero vamos a acercarnos a lo que está pasando en la policía, en el sector interior, que es también sumamente delicado, con Ricardo Valdés, ex viceministro de Orden Interno.
duda cabe, no son nuevas las crisis en el sector interior, las crisis que tienen que ver además con ascensos, con pases al retiro, pero evidentemente lo que ha precipitado hoy que llega no solamente a la ya conocida renuncia del ministro del Interior Avelino Guillén, sino prácticamente a un recambio del gabinete, llama mucho la atención además por el perfil de figuras de las que estamos hablando, como Vázquez, como Guillén, que representa, qué duda cabe, un sector de aliados políticos que le daba al gobierno de Pedro Castillo un mínimo de estabilidad, por más que les guste a unos, que no les guste a otros. Evidentemente esto iba más allá de lo que podía ser, por ejemplo, la influencia, digamos, más radical por parte del propio Perú Libre. Y en medio de todo esto lo que estamos viendo además es sospechas en torno a lo que ha sido el procedimiento de ascensos. La prensa también ha revelado incluso visitas del saliente, ¿no?, director general de la policía, el general Gallardo, cuando era general, ya a Palacio de Gobierno los primeros días de agosto con una conocida lobista, ¿no?, proveedora de la policía, muy controversial, y esto complica y enrarece más el ambiente. Vamos a conversar con Ricardo Valdés, ex viceministro de Corrijo Seguridad Pública, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, para empezar, ¿cómo interpreta usted este proceso que ha sido en realidad rápido con respecto a bueno, rápido no, se iba digamos, hirviendo, se iba cocinando en las últimas semanas, pero las consecuencias han sido rápidas y han sido fuertes. Llegan incluso a la propia renuncia de la primera ministra en clara solidaridad, además, con la posición que planteaba Guillén. ¿Cómo interpreta usted esto? Mire, Enrique, hay en realidad dos formas de verlo. Una es en el mediano plazo. Creo que está claro para toda la ciudadanía de que aquí ha existido un intento de copar el sector interior y en especial la Policía Nacional. Desde que el ex general Gallardo fue citado y recibido para ese gobierno en agosto, antes de asumir la comandancia general cuando era Carrasco ministro, y cuando se intentó además intervenir o de alguna forma influenciar las direcciones tan importantes como la DIVIAC, terrorismo, drogas, lavado de activos, que tenían que hacer además con investigaciones de gente de Perú Libre. A partir de ese momento, Gallardo entra en septiembre y se establece todo un cronograma para poder manejar la lista de ascenso, que usted ha resumido muy bien. Guillén interviene recién cuando sale Barranzuela, que fue la verdad un ministro que no merece dedicarle más tiempo. Cuando entra Guillén, obviamente ya se encontró con un proceso de ascenso que ya tenía nuevas reglas de juego. Todavía le había dado un poder impresionante, obviamente, a la opinión, en tanto que se había elevado desde el año 2017 de 10% a 50% el valor del examen de ascenso en la parte simplemente de la entrevista personal. Entonces, con eso pensaba que el comandante general podía elegir, porque él es quien dirigía los ascensos, a quien consideraba que era la persona más adecuada, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Creo que dos elementos importantes. Cuando entra Guillén y Guillén ya se encontró con esto definido, él se opone a dos cosas. La primera, a los retiros de generales para darle cupo a los coroneles que ya habían ascendido, y la segunda, a los cambios de colocación. Sin embargo, dos versiones que hay que resaltar muchísimo por su valor histórico y por su valor testimonial. La primera es el testimonio que ha brindado su comandante general de la Policía Nacional hasta diciembre, que él renuncia y revela en el Congreso de la República que se había producido toda una serie de negociados para ascender, que se habían vendido los puestos de generales, y que por esa razón, además, él dice, renuncia porque además se había perdido institucionalidad y se estaba comprometiendo a la policía en una suerte de copamiento político de esa fuerza. Esto es importantísimo porque eso es una versión distinta a la que puede dar el ministro Guillén. Y creo que lo que hemos leído el día de hoy en la carta de renuncia de la primera ministra es fundamental para entender lo que está pasando.
tercer párrafo, ella menciona, sin lugar a dudas, de que hay un problema estructural de corrupción en diversas instancias. Eso hace sentido con lo que ha mencionado con respecto a la lobista Sobero, que ha sido revelado el día de ayer. En el cuarto párrafo, ella dice, sin ningún lugar a dudas, que hay un alto mando muy comprometido con esto y que ya felizmente ha sido sacado de lado, pero que la toma de decisiones con respecto a la lucha anticorrupción, lo dice textualmente, no admite dudas e indecisiones. Es decir, entiendo que el presidente de la República es una persona que duda, que es muy indecisa para tomar decisiones en ese sentido. Y por último, en su quinto párrafo, la primera ministra dice así, sin lugar a dudas, es que se está atentando contra la línea institucional y que obviamente es muy difícil enfrentar cambios en la lucha contra la corrupción con una posición del presidente de la República como la que viene sosteniendo hasta el día de hoy. Esto está muy en la línea de lo que hemos visto a nivel internacional y nacional en la entrevista que le hicieron al presidente de la República por parte de CNN en español. Entonces, ahí tenemos todo el panorama, creo que hay muchísimo para conversar, pero creo que eso resume que tenemos en toda esta situación un gran responsable, que es el presidente de la República, sin lugar a dudas. Sumamente preocupante la situación que usted describe, además por el sector del que estamos hablando, ¿no? O sea, un sector que además no se había acabado de aprobar, se suponía un estado de emergencia, ¿no? Para Lima y Callao, que claro, era criticado por unos, el propio Guillén lo defendió, pero más allá de eso lo que se ve es una acefalía en este momento. Lo que también denuncia Guillén es que se iba, y esto fue Guillén ya luego de presentar su renuncia, conversa con el presidente, lo cual llama la atención, ¿no? Porque claro, un ministro del Interior que no conversa con el presidente en 2 semanas, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando estamos pues refiriéndonos a un tema de seguridad interna, ¿no? A un sector, mejor dicho, que maneja, pero además el señor Guillén señala que se quería pasar al retiro al número 2 y al número 3, que estaba ahí el general Parra, que parece ser además respetado y competente. ¿Por dónde iría esta insistencia? Es decir, ¿Gallardo habría instalado de alguna manera la noción de morir matando? Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Guillén ha implantado esto de morir matando. Se encontró en un escenario donde él ha tenido que forzar no solamente una reacción del presidente, sino que él ha tenido que forzar además abriendo la cancha, exhibiendo sus cartas en esta entrevista que dio el día sábado en el centro, en donde dijo claramente, en donde él revela que hay una serie de cotas de poder al interior mismo del Palacio de Gobierno, donde es el ministro del Interior quien está diciendo que hay unas camarillas, hay una suerte de gabinete en la sombra, que está manejando, no precisamente de manera limpia, porque también mencionó un poco este asunto de los ascensos, de manera limpia, a la institución. Son denuncias muy serias. El Ministerio Público tendría que estar en estos momentos ya con equipos de fiscales teniendo que intervenir no solamente el Palacio de Gobierno, como ya lo ha hecho en 3 oportunidades, sino que tendría que estar revisando el proceso de ascenso, porque sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que ha explicado el subcomandante general de la Policía en retiro en el Congreso de la República hace una semana, y el propio ministro del Interior renunciante, el señor Guillén, ex fiscal, por cierto, además, en donde queda claramente que se han negociado los cupos para generales. Entonces, ahí hay inclusive una lista de nombres, hasta 5 nombres, que tienen que ser investigados a profundidad. Esa creo que va a ser la principal tarea, es decir, en el brevísimo plazo, de quien asuma la cartera de Interior y de quien asuma la Comandancia General de la Policía. Sumamente delicado. Sí, rápidamente. Muy delicado. Muy delicado, muy delicado. Rápidamente, escuchaba a otro colega suyo, a Carlos Basombrío, más temprano en una entrevista en Video en la República, señalar que Guillén había arrancado con mal pie porque había dejado que se le impusieran, por ejemplo, a los viceministros. Pero yo entiendo que había traído ya luego como viceministro a un policía, he escuchado críticas contra él, pero a mí me parece capaz, que es Gustavo Carrión. Es decir, Guillén había estado un poco ajustando el trabajo entonces en el sector, un trabajo que al parecer, como digo, le impusieron al menos parte del equipo.
Sí, él entra y él se encuentra con dos viceministros ya nombrados por uno en el caso de Carrasco, que fue trasladada, que fue la fiscal que estuvo a cargo de seguridad pública, y otro nomás por Barranzuela, que era un general en retiro que había sido 2 veces dado de baja o invitado al retiro de otra forma, ¿no? Sin embargo, él sigue en funciones, que es el viceministro interno, y eso, bueno, eso tendrá que definirlo nuevamente quien entre a hacerse cargo del sector interior, si va a estar o no satisfecho con un viceministro de orden interno que tiene esos cuestionamientos. Y por otra parte, es verdad, el general Carrión es una persona totalmente respetable, que apenas tiene, no sé si 2 meses en el cargo, está un poco menos. Entonces, eso es algo que tendrá que definirse apenas se sepa cómo va a estar conformado el gabinete y quiénes serán las personas que se harán cargo. Situación muy complicada, ¿no? Porque con un presidente que tiene ese tipo de actitud, veo bien difícil que él encuentre candidato para hacerse cargo de un sector tan delicado como interior cuando tiene que exponerse a la doble agenda del presidente. Muy complicado, efectivamente. Gracias, Ricardo Valdés, por acompañarnos esta noche. Esta situación, por supuesto, va a ir evolucionando. Y claro, apena además que la moral dentro de la policía no debe andar bien, porque si lo que queremos es modernizar la institución y lo que ves es que tus superiores manejan un proceso de ascensos como el que estamos describiendo, pues ya la cosa, digamos, se habla mucho de la modernización de la policía desde hace años, las reformas se han ido dando por puchos, pero esto es como digo, un golpe a la moral policial, ¿no? Tal cual, tal cual. Así es. Gracias, Ricardo Valdés, por acompañarnos esta noche. Vamos nosotros, me indican por favor si vamos a una pausa o si... Vamos a continuar porque ya está con nosotros Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Por supuesto se abre otro frente complicado con el anuncio de la suspensión de actividades de Repsol a partir del tema pues, del derrame cuyas consecuencias todavía se siguen conociendo, pero al mismo tiempo hay otra materia de índole práctico, aparentemente. ¿Cómo está usted, señor Herrera Descalzi, en el sentido que Repsol, como parte de esta suspensión de actividades, no va a poder cargar o descargar hidrocarburos por mar? Y claro, lo que estamos hablando es que la Pampilla recibe todo el petróleo que refina por vía marítima y yo entiendo que además Repsol distribuye a buena parte de los grifos, el combustible de Lima. Entonces, ¿esto qué consecuencias puede tener? ¿Hay un riesgo claro de desabastecimiento en estas circunstancias? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, hay un riesgo claro de desabastecimiento, porque las cifras no son menores. O sea, el sentido común le indica a uno que una refinería como la Pampilla, puesta en Lima, que atiende el mercado central del Perú, no puede estar de más, ¿no es cierto? No es fácil que la cierro y el mundo siga igual. La refinería de la Pampilla, Repsol, cubre más o menos el 40% de la demanda del mercado de combustibles del Perú. Entonces, el único contacto para recibir el combustible es a través del mar. El Perú lo que produce, entre los líquidos que produce Camisea y el petróleo que produce, pues está lejos de cubrir la demanda nacional. Entonces, la mayor parte del insumo es importado y se importa de dos formas. O se importa como crudo, que es refinado y convertido en productos como diésel, gasolina, etcétera, o se importa directamente los productos, gasolina, diésel, según los balances que se producen. Entonces, en una refinería existe, uno, la capacidad de transformar, pero existe también, dos, la capacidad de almacenar, porque se recibe de un barco, se guarda en tanques, se va procesando, van saliendo los productos y los productos se van colocando en el mercado. Y conforme se van agotando, viene otro barco y siempre hay un stock mínimo para cubrir cualquier eventualidad que se pueda producir, cubrirla por un plazo razonable. Lo que establece la norma son 15 días. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si Repsol deja de recibir petróleo por mar? Simplemente ya no puede producir. Al no poder producir, el mercado de Lima en principio quedaría desabastecido. Entonces tendría que ser abastecido por Petroperú,
que tiene una capacidad mucho menor, en este caso la refinería de La Pampilla no está operando, o tener que traer desde lugares distantes, desde el sur y desde el norte, y no estoy muy seguro que en el sur se puedan tener capacidad suficiente para enviar al centro. No alcanzaría y sería pues una fila de cisternas trayendo combustible en las carreteras. Ahora, ahí, Carlos, disculpe, porque Petroperú ha asegurado que garantiza. Lo que usted nos está diciendo entonces es que no tiene la capacidad para garantizar la distribución. Yo dificulto porque, mire, 40% es un porcentaje bastante significativo de la demanda nacional, ¿no? 40% es un porcentaje bastante significativo de la demanda nacional. Y si Petroperú garantiza, Petroperú no tiene esa capacidad en Lima. Si la tiene en Talara, si la tiene en otros lugares, va a tenerla que traer por otro medio. O sea, no va a poder usar las instalaciones de la Pampilla para desembarcar. Entonces, si la trae por otro medio, va a tener que usar la carretera en algún momento. Podrá usar cabotaje, una parte del recorrido, pero va a tener que usar otro medio. Yo personalmente tengo mis dudas, ¿no? 40% es un porcentaje muy alto. Pero entonces, aquí lo que concluiría a partir de lo que usted señala es que la decisión de suspensión de las actividades de la empresa, que si bien puede estar justificada o explicada en la indignación, ¿no?, de la sociedad en general con respecto a las consecuencias del derrame, pues al final no ha sido una decisión bien meditada. Tú tenías que haber pensado bien cómo se iba a dar esa suspensión o de repente, en todo caso, ir avanzando hacia un procedimiento con esas características, pero no así como se ha señalado, como se ha hecho, mejor dicho. Claro, yo pienso que tendrían que haberse medido dos cosas, ¿no? Primero, la necesidad. Y segundo, habría que ver la posibilidad de sustituirla. Entonces, primero de la necesidad. ¿Qué ha ocurrido? La Pampilla tiene 4 terminales que sirven, unos para petróleo residual, otros para derivados. De esos 4 falló uno. ¿En qué circunstancias falló? No falló en un momento cualquiera, ¿no? Falló justo en el día en el que se anunciaba que vendría, que habría un oleaje anómalo. Es cierto que la superficie del mar no pareció tener un oleaje anómalo. Eso no significa que no haya habido una elevación de la marea, justamente por la gran cantidad de energía que libera el tsunami, que tiene que llegar a disiparse en los otros extremos. Entonces, me parece que es demasiada casualidad que justo en esos momentos falle, y falla el que está en esos momentos desembarcando. Eso podría haber, digamos, si desplaza el barco y esto le pega un tirón a la manguera que está conectada con el otro extremo, pues puede dañarla, ¿no? Pero ese es un tema que habría que investigarlo y habría que haber sabido, y ya han pasado 15 días, en qué situación está precisamente. Lo otro que queda es por qué cerrar los otros 3 terminales. Están en mal estado operativo, no pueden operar. ¿Cuál es la situación de los otros 3 terminales? La situación de los otros 3 terminales habría que examinarla, y creo que no se le puede pedir lo contrario, ¿no? Le están pidiendo demostrar que no van a haber accidentes. Claro. Entonces, esa parte yo la veo un tanto obscura, ¿no? Y en cuanto a la intervención de Petroperú, de decir que puede abastecer el mercado, pues no lo sé. También, mirando otras consecuencias, se puede interpretar que le están quitando el mercado a Repsol para dárselo a Petroperú. Esa es otra cosa que también uno tiene que considerar, porque todas estas cosas van a ir por una vía legal. Sin duda. Y finalmente se van a dilucidar en una vía legal, en base a razón, en base a lo que está establecido en normas, en leyes, en compromisos, en base a hechos. Entonces, hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Bueno, estamos en momentos delicados en varios frentes. Entonces, Carlos Herrera Descalzi, muchas gracias por estar con nosotros con estas importantes observaciones y advertencias. Mucho ojo, no estamos para de ninguna manera arriesgarnos a un desabastecimiento. Vamos a hacer una pausa. Gracias Carlos Herrera Descalzi.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con César Sawunay, aquí en los estudios, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia. En las últimas semanas, los jueces y juezas de la Corte Superior Nacional de Justicia han recibido una capacitación, una asistencia técnica en materia de gestión y dirección de audiencias y han ofrecido aportes para la elaboración de un protocolo de actuación para el tratamiento de casos complejos. Qué duda cabe, ahora va a iniciar dentro de poco el juicio de Ollantumala, Nadine Heredia, que lo vamos a comentar en unos minutos, pero le damos la bienvenida al doctor César Sawunay, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia, con quien hablamos en la última parte del año. Él había ofrecido, entre otras, un balance y bueno, lo que se viene por delante, que es bastante complejo también. Doctor Sawunay, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique, y efectivamente cumplimos la promesa que hicimos en el sentido de, en el mes de septiembre aproximadamente, me entrevistaste y comentábamos una serie de medidas que se habían adoptado en la Corte para, en lo fundamental, imprimir una aceleración a los casos complejos que ve nuestra Corte. Y con beneplácito debo decir que las medidas que dio en su momento el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial han tenido un resultado positivo. Por decirte, en el número de sentencias que esta Corte emite, y acá la ciudadanía debe enfocar, este número de sentencias no es el número que se maneja en el promedio del país, porque cada uno de estos juicios tiene tras de una duración de 2, 3, 4, a veces 5 años. Entonces, cuando hablamos de cifras en sentencias, hay que ponderar muy bien este tema. En el 2020 se emitieron 69 sentencias, con el mismo efecto pandemia, todo eso. En el 2021, nuestro año del Bicentenario, se han producido 139 sentencias, lo que equivale a un, claro, 101% sobre la media. Y eso creo que el país debe saberlo, los jueces están comprometidos con este tema. Y el otro factor, por ejemplo, en el número de audiencias celebradas, ¿no? El año 2020 fueron 3.281 y el año pasado 7.104. Entonces eso revela que se está adquiriendo ese ritmo y esa velocidad que es necesaria para la reforma y para que la ciudadanía tenga los resultados, ¿no? Es decir, no las prisiones preventivas, sino sentencias, que son lo que realmente interesa a la gente. Por supuesto, y esto tiene que ver con estos casos, bueno, del tema Lavajato, que en realidad hasta ahora ha tenido pues consecuencias gigantescas en términos políticos y demás, pero es poco, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces por ese lado. Y comienza el caso Humala Heredia. Cuéntenos, por favor, cuáles son las características en las cuales se va a desarrollar este caso y cuánto tiempo debería durar un juicio como este. Claro. Bueno, ahí el tercer juzgado colegiado que preside la doctora Naico Coronado ya ha señalado la audiencia para el mes de febrero y entendemos que por la carga actual que tiene, porque también ahí se han logrado integrar 4 juzgados de juzgamiento. Anteriormente solo teníamos 2 en la ex Sala Penal Nacional y 1 en Sistema de Corrupción de Funcionarios. Ahora se tienen 4. Esperemos que la velocidad que se imprima es la que habías denotado esa noticia previa que dabas, es decir, los jueces estamos en constante preparación y entrenamiento para precisamente adquirir destrezas y habilidades en la conducción y en la dirección de audiencias. Entonces muchos dirán, pero bueno, el juez debe saberlo hacer. Sí, pues todos lo pueden saber, pero no todos trabajan en entornos complejos. Es decir, los jueces del país, me incluyo, yo que vengo de Arequipa y luego estaba en la Corte de Lima y en Lima Sur, hemos manejado casos que creíamos que eran complejos, pero cuando uno entra a lo que es la Corte Superior Nacional, recién entiende lo que es la complejidad, claro, porque casi todos los procesos ahí, por mandato de ley, son extremadamente complejos, muchas imputaciones, muchos tipos penales. Manejar todo eso requiere una estrategia que los jueces generalmente no están preparados para ello. Por eso es que se hizo esta asistencia con los países de la Unión Europea, que hemos tenido 2 semanas de trabajo, y esto tiene que aterrizar en la elaboración por primera vez en el Perú de un protocolo para actuación en casos complejos. Nosotros tenemos un protocolo, pero ese protocolo era fundamentalmente hecho para manejar casos simples, ¿no? Entonces, nos hemos puesto ese reto.
En 15 días debe estar presentándose el trabajo del experto español y sobre eso los jueces de la Corte Nacional, con nuestros aportes, adaptaremos y después trabajaremos también propiamente con el Ministerio Público, la Policía Nacional, ¿no?, que son un binomio que tiene que trabajar ahí fuerte, la Defensa Pública, veremos todas las defensas, cada actor procesal tiene un rol específico y todos sabemos nuestras propias limitaciones. Entonces tenemos que partir de una postura autocrítica para desde cada uno, desde la posición del juez, del fiscal, del policía que investiga, decir qué es lo que debemos mejorar. Ahora, esto nos lleva a la propuesta del fiscal Rafael Vela para tener jueces ad hoc para el caso Lavajato. Me imagino que usted no está muy de acuerdo por lo que me está señalando, además de la preparación de los propios jueces. Cuéntenos, por favor. Bueno, el pedido se ha recibido en el mes de aproximadamente diciembre y nosotros ahí hemos consultado con los propios jueces, quienes han dado una opinión. Lo que yo puedo decir a la ciudadanía es de que efectivamente el elenco de casos de que está a cargo del equipo especial Lavallato son, me dicen, aproximadamente más de unos entre 70 u 80. Pero de estos casos, en nuestra Corte, hecho el análisis, solo están 7. O sea, es decir, solo 7 llegaron con acusación. Muchos de ellos han sido devueltos al Ministerio Público y están para que ellos subsanen alguna situación previa. Y el único que está expedito para juicio oral es el que estábamos comentando, el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, que tiene, si mal no recuerdo, creo que son 11 o 17 acusados, y es el primer juicio que va a enfrentar nuestra Corte con relación a un expresidente de la República, ¿no? Y entonces ahí lo que hacemos es a la ciudadanía decirles que los jueces operarán con absoluta imparcialidad, ¿no es cierto? Y harán regir el imperio de la ley. Los sujetos procesales, en este caso la Fiscalía, tendrá que probar los cargos, la defensa cumplirá su rol y los jueces tendrán que decidir. Ahí. Ahora, por lo que usted me está describiendo, la Fiscalía se ha demorado, ¿no? Se está demorando muchísimo con todos estos procesos. Sí, yo doy un dato objetivo, ¿no? Es lo que nosotros, a raíz precisamente del pedido del fiscal Rafael Vela, se pidió el informe correspondiente, ¿no?, a la administradora del módulo, es decir, díganos cuántos casos tenemos del equipo especial. Y entonces solo tenemos uno expedito para juicio y el resto está con ciertas limitaciones. Con esto no queremos rehuir a una responsabilidad, es decir, nosotros admitimos que hubo un tratamiento no muy solvente en cuanto a la famosa etapa intermedia. Precisamente para eso eran estos cursos, ¿no?, cómo mejorar el manejo. ¿Cómo se expresó ese déficit de solvencia? Es decir, nuestros casos son complejos, sí, pero entendemos también que los plazos que establece el código pueden, digamos, tomar unos días o unos meses de lo que la norma dice, ¿no? Por decir... Claro, piden los fiscales complejidad para investigar a 36 meses, etcétera, etcétera, y esto también conlleva, creo que lo que usted ha mencionado, el término de los excesos, por ejemplo, en prisiones preventivas. Sí, pero en la etapa intermedia ya esa fase ya pasó. ¿Por qué? Porque ya el fiscal ahí acusó. Entonces el juez lo que tiene que hacer es controlar eso con las partes. Interviene la Fiscalía, interviene la defensa. Lo que entendemos nosotros, es una postura autocrítica, es que nosotros tenemos que hacer más ágil esa audiencia. Porque realmente donde se va a discutir a fondo estas situaciones es en la etapa estelar, en el juicio oral, que es lo que vamos a ver ahora en el caso Ollantumala y Nadine Heredia. Entonces se parte aquí de una premisa para crear un nuevo equipo. Sería de que el Poder Judicial es muy lento, pero nosotros partimos, y los jueces también razonan, que por primera vez el sistema, nuestra Corte, va a rendir su examen, es decir, es el primer juicio que tenemos. Entonces habría que ver cómo es que va a procesar este caso y quién sabe, la estructura actual redimensionada de nuestra Corte está en condiciones de dar una respuesta solvente que satisfaga a las partes. Bien, ahora, bueno, la corrupción no nos deja, ¿no? O sea, la Contraloría señala que son miles de casos, ¿no?, de funcionarios involucrados. Ahora mismo acabamos de hablar sobre la situación en la policía, que es sumamente preocupante lo que se ha señalado con respecto a los posibles, ¿no?, compras de ascensos incluso para generales.
Y claro, es vasto y es complicado, pero ¿cómo combatir la corrupción desde su perspectiva, doctor Saguanay? Sé que es una pregunta un poco abierta, pero precisamente al ver usted estos casos de tan alta complejidad y de llegar, por supuesto, a buen puerto, ¿cómo realmente combatir con eficacia la corrupción desde lo que le toca al Poder Judicial? Me parece que es una oportunidad, digamos, propicia para pronunciarnos, ¿no? Porque esta crisis que usted menciona nos permite hacer entender a la ciudadanía que un solo actor, en este caso por importante que fuese como el juez, no es el que puede decidir que un delito, que se sanciona a una persona, a una organización criminal. Tenemos que entender que el Poder Judicial es la parte que, digamos, dirige el tema de las garantías y establece la verdad de los hechos y las imputaciones. Pero para ello, todo el sistema de administración de justicia tiene una serie de actores que son muy importantes. Es decir, detrás de una sentencia condenatoria, definitivamente tiene que haber un buen trabajo fiscal. Y ese trabajo fiscal, en el modelo del Código Procesal Penal, tiene que estar secundado con una buena investigación policial, con un buen equipo pericial. Entonces, si el Estado no tiene vocación, por decir, de invertir en las personas y los técnicos que deben fortalecer las investigaciones, ¿qué futuro se puede tener? Entonces, aquí lo que ocurre es que si estamos en una franca línea de apoyar el fortalecimiento del sistema de administración de justicia, hay muchas aristas ahí. Y este fenómeno se pudo evidenciar claramente, recuerde, después que se descubre el tema del caso Lavajuez. Entonces ahí se introduce toda una reforma del sistema de justicia que desembocó en la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto?, y la aparición de la Junta Nacional de Justicia. Entonces el tema de selección es un tema clave también en cuanto a jueces y fiscales. El otro tema que se está discutiendo en este momento es el tema de la ratificación. Entonces yo veo ahí que ante la ciudadanía se hace ver como que los jueces se están negando a rendir su evaluación. El Poder Judicial ha solicitado a la Junta suspender el proceso de ratificación. Sí, pero eso habría que entenderlo. Y dos palabras. Esto no es una cuestión, una invención de los jueces del Perú. Este es un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Justicia. Si la Corte Interamericana señala que en el caso peruano, al momento que la Junta Nacional o en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura no ratificó a un magistrado, ellos señalan que si esa es una sanción y esa sanción debe cumplir un estándar, debe tener el magistrado, el juez o fiscal, una etapa también de defensa como cualquier otro ciudadano. Entonces acá lo que se quiere es que el sistema peruano sufra una modificación legislativa para que esas reglas de la ratificación estén acordes con este estándar. No se está diciendo que se suspenda, no se está diciendo que se elimine, sino que se cumplan esos estándares que la Corte exige, la Corte Interamericana, ¿no? La famosa provisionalidad. ¿Cómo se está avanzando en esa materia? Yo sé que eso excede, por supuesto, el campo mismo de la Corte, pero se ve como un problema ya crónico dentro del Poder Judicial. Si es que es así, ¿usted lo considera así? Claro, lo que pasa es que en la realidad específica de la Corte que presido, ese problema no se nota. ¿Por qué? Porque es la única Corte que tiene jueces titulares en todas sus instancias. No hay ningún juez provisional. Son una excepción valiosa, entonces. Pero es por el mismo diseño del sistema. Se imagina los casos emblemáticos a cargo de jueces supernumerarios o provisionales. Claro. El sistema no se concibe así. Sin embargo, hay un importante detalle que también en su momento tendrá que discutirse, y esto de la reforma del sistema de justicia ha pasado un poco desapercibido. En el actual sistema, la Junta Nacional de Justicia, si mañana puede convocar a estas plazas de la Corte Superior Nacional, y resulta que alguien, por ejemplo, que postula para ser juez especializado o juez superior, de ser nombrado, fíjese, estaría debutando en el cargo de su juez para procesar casos complejos. En las jurisdicciones, en los países que tienen un modelo parecido al nuestro, esto no es así. Llegas a la Corte ya después de una carrera. Luego efectivamente, luego de una carrera, por decir a veces 10 años, te exigen para entrar ahí. Y entonces ese es un riesgo que vamos a comunicar. Tenemos unos documentos que hemos elaborado con unas propuestas que esperamos puedan discutirse, ya sea en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o en la misma Junta Nacional de Justicia,
hay diferentes propuestas como para que ese riesgo de que jueces que recién debutan pasen a conducir casos complejos no se dé. Hay propuestas de una transitoriedad, de una progresividad o simplemente de una selección como se da en países como en España, ¿no? Es decir, el sistema elige de todos los jueces del país a los mejor capacitados, mejor calificados, bajo reglas meritocráticas estrictas, y ese es un modelo al cual deberíamos aspirar, ¿no? ¿Cuántos jueces tiene la Corte Superior? 51 jueces en este momento. 51 jueces, todos titulares. Bueno, es una excelente noticia. César Zaguanay, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Gracias. Vamos a una última pausa. Falta un minutito para las 10 de la noche y el Pleno del Congreso se sigue desarrollando. Mañana y pasado va a continuar. Hay que señalar que la decisión que nos parece desde este espacio más importante el día de hoy es que, recuerden, hemos tenido 2 o 3 entrevistas sobre el tema, esta reforma que le permitía a la Contraloría ingresar a los temas de secretos bancarios, información tributaria en determinados casos, como bien lo habíamos advertido, excluía al mismo tiempo a la SUNAT, que ahora mismo tiene esa facultad. Y excluir a la SUNAT, entre otras cosas, no solamente limitaba pues, el combate contra la evasión, la elusión, los delitos tributarios, sino que nos dejaba prácticamente antes de tiempo por fuera de la invitación que nos acaba de hacer la OCDE, que tiene normas muy estrictas, estándares muy estrictos sobre todas estas materias. Había un solo que decía, solo la Contraloría lo podrá hacer. Bueno, el famoso solo ya fue eliminado, se ha dado la votación, estamos hablando de una reforma constitucional mayoritaria, me parece que han sido 99 votos, aplastante en realidad, a favor de esto, y se esperará pues la segunda legislatura para que pueda ser confirmado. Entonces, bueno, es una importante enmienda la que se ha hecho, pero vamos a ver qué más ocurre en los próximos días, ¿no? Es una situación, como decimos, de todas maneras caldeada, ¿no? En estas circunstancias políticas. Mañana, como también les informamos, se supone que en Constitución se va a discutir esta modificatoria del artículo 177 que de alguna manera ampliaría, y ese es un debate complejo, ¿no? Pero ampliaría las posibilidades de un juicio político contra el presidente de la República. Gracias por estar con nosotros. Como les recuerdo, Cara a Cara vuelve a su horario habitual y a su horario habitual regresa también En Pared con toda la información deportiva, por supuesto en vísperas del partido que tiene al Perú paralizado. Lucho Trizano, y con eso y mucho más, nos despedimos y nos reencontramos mañana martes. Adiós.